Buen día, mi nombre es Rosa María Escorcia Cortés y les vengo a hablar de mi ponencia titulada Desarticulación del sujeto moderno al sujeto caníbal en calibanismo de Andrés Caicedo. Las aproximaciones críticas acerca del cuento Calibanismo de Andrés Caicedo evidencian dos principales líneas temáticas que muestran contraste entre ellas: la desarticulación identitaria del sujeto moderno y el tropo de canibalismo, extendiendo las dimensiones antropofágicas inmersas en la literatura. La primera temática, a partir de autores como Cornejo Polar, 1993, Alfaro, 2008, y Presta, 2016, muestran al sujeto moderno como un individuo racional, reflexivo, crítico y civilizado, que aborda una caracterización normativa del individuo en situaciones sociales. El sujeto moderno dentro de Latinoamérica ha tenido una definición diversificada, es decir, que a lo largo de la historia se han creado debates para definirlo. La necesidad de significar al individuo subyace en la construcción de identidad, esa característica que ayuda a demarcar la existencia misma. Hay que tener en cuenta que cuando se nombra a este sujeto como un ente civilizatorio y racionalizado, no se está tratando de decir que ha alcanzado un ideal utópico. Muy por el contrario, se encuentra en un medio social brutal, violento y competitivo, a raíz del acelerado proceso globalizado que induce a Latinoamérica de mantenerse a la par. Si abro comillas, se propone una nueva identidad frente a una sociedad que se debate en el caos, en las fauces de las cosmovisiones hegemónicas que danzan en bacanales de la cultura de América Latina. Perdomo, 2015. La identidad es una etapa crucial para determinar al sujeto moderno. Marca la individualidad e interacción de la persona en un determinado grupo, en este caso, América Latina. Una forma de nominarlos, saber quiénes son, es algo de suma importancia teniendo en cuenta la historia de control, opresión ante el sistema eurocéntrico, la degradación al ser llamados los otros y los salvajes. Luego de esto, tiempo después de la independencia general de los territorios, se presentan los avances tardíos, intento de experimentar los procesos ajenos. Abro comillas. Este contenido de lo primitivo siguió latente en los conceptos de identidad del continente y mantuvo abierta la oposición civilización versus barbarie, que encajó perfectamente en las categorías de la desigualdad social. Al rico y al educado se le consideró civilizado, mientras que al pobre e ignorante se le pensó salvaje. M. Perdomo, 2020. Ahora bien, los matices de violencia, las manifestaciones como pensamiento crítico y la cruel competencia dentro de la metropolización interpela articular la definición del sujeto moderno. En otras palabras, se podría extender el término que así abarca la complejidad del individuo extendido, racional, inmerso en las agresiones e insatisfacciones. Tal como mencionaba Jauregui, 2000,
8, el caníbal es un depósito de metáforas. Cuenta con un gran capital simbólico, razón de que se pueden abordar temáticas como la violencia, la inconformidad y el consumo desenfrenado mediante un solo mecanismo que vincula a todos, la noción de subalternidad social y conceptual. Aquí es donde entra la segunda constancia que expresa al canibalismo. Autores como Jauregui, 2008, Cámara, 2003, P. Castillo, 2015, M. Perdomo, 2020, esquematizan al caníbal en la literatura como una manifestación para designar alguna inconformidad, una simbolización de depredación social o una postulación a la categorización del otro. Como lo hablamos anteriormente, todos estos referentes pueden ir inmersos en uno solo. Abro comillas. Por ello, resulta necesario abordar dos órdenes diferentes. Uno que, tomando como punto de partida la antropofagia, interpela a Occidente en un sentido amplio, y otro que, a partir de la construcción de la figura antropofagia, caracteriza a Latinoamérica como diferencialidad. Cierro comillas. Cámara, 2013. En el cuento del escritor Andrés Caicedo se expresa en primera instancia una Cali superficial y dañina con sus semejantes. Es por esto que en el escrito nos dan a entender que el mayor depredador del ser humano es el mismo. Abro comillas. Hay maneras de comerse a una persona, empezando porque debe ser diferente a comerse una mujer que comerse a un hombre. Yo he visto comer hombres, pero no mujeres. No sé si me gustaría ver comer a una mujer alguna vez. Debe ser muy diferente. Lo que yo por mi parte conozco son 3 maneras de comerse a un hombre. Se puede partir en 6 pedazos a la persona: cabeza, manos y pies. Sé que hay personas que parten a la persona en 8 pedazos, ya que les gusta sacar también las rodillas, el hueco redondo de las rodillas, el recubierto con la única porción de carne roja que tiene el humano. La única forma que conozco es comerse a la persona entera, así nomás a mordiscos lentos, comer un día hasta hartarse y meter el cuerpo al refrigerador y sacarlo al otro día para el desayuno. Ahora bien, con esto no se quiere decir que la noción de canibalismo comenzó a existir desde ese punto, ya que el canibalismo tiene sus inicios desde la época de la conquista. Se puede evidenciar en los registros históricos de las cartas de Colón en 1943, quien designó al caníbal como el otro, un individuo salvaje, sino que con la constancia que se le da en la literatura desde el manifiesto antropofágico, este es simbólico y representativo y dialoga con la puesta en escena del sujeto racional ilustrado, que lidia con conflictos internos y sociales. En pocas palabras, abro comillas, se trata de la manifestación de los temores al otro, a las costumbres ajenas, pero también del miedo a nuestra propia naturaleza violenta, capaz de devorar literal o simbólicamente a nuestros semejantes. M. Perdomo, 2020. El sujeto moderno es transversado y reestructurado al caníbal, ya que estos tienden a dialogar,
No se intenta buscar una dicotomía entre los individuos. Estos pueden coexistir, fusionarse y pueden trabajar lidiando los temas de la marginalidad, la subalternidad e incluso despertar el deseo de autodestrucción del ser humano, que nos ayuda a comprender por qué Andrés Caicedo constituye su personaje como indiferente al presenciar un acto caníbal. La siguiente cita nos muestra la normalidad y el morbo de una situación destructiva, una familiarización con la violencia. Abro comillas. Solo he visto comer a una persona. El 6 de febrero de 1970 me tocó verla porque la cosa fue de afán. Se la comieron a mordiscos. Era Alberto Ruiz, ese muchacho que iba tanto a fiestas. Ese que un día se dio a bala con unos policías en el estanco, en una borrachera, y no lo mataron. La naturalidad del sujeto para contar detalladamente distintas formas de comerse un cuerpo nos muestra que la mención del salvaje para referirse a la muestra de bajos instintos no existe en este contexto, teniendo en cuenta que la imagen del desmembramiento como segregación se percibe en el relato de Calibanismo, quien personifica a Cali como centro cosmopolita donde el individuo aflora su instinto caníbal, alimentado por el placer de la destrucción. En otras palabras, aquel ser humano que vive en medio civilizatorio y que prioriza la brutalidad y la competencia. Con el consumo masivo de los medios conceptuales y físicos puede destruir al semejante. En síntesis, el cuento Calibanismo de Andrés Caicedo es un libro cargado de simbolismos que quiere manifestar un replanteamiento de lo que consideramos sujeto moderno, teniendo en cuenta el contexto histórico que atravesaba Colombia y el resto de Latinoamérica. Los conflictos internos y la autodestrucción con la necesidad de manifestar insatisfacción del mismo, todo este cúmulo permitió que el tropo caníbal fuera un instrumento para la creación literaria. Gracias.